Ecuador, 13 de febrero de 2026. Hoy vamos a explorar dos facetas muy distintas del poder estatal ecuatoriano. Dos caras de la misma moneda, podría decirse. Exacto. Primero, nos vamos a meter en la arena política para analizar un par de sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Que tocan temas clave, publicidad y la inscripción misma de los candidatos. Y luego damos un giro de 180 grados y nos vamos al mundo corporativo del Estado. Para examinar las reglas de la liquidación de una empresa pública, Hidro Zamora EP. Vamos a ver cómo el Estado, cómo cierra uno de sus propios negocios. Un proceso mucho más complejo de lo que parece. De acuerdo. Empecemos entonces por el campo de batalla electoral. El primer caso, parece la clásica historia del candidato contra la burocracia. Totalmente. Se trata de Jaime Estrada Medranda, candidato a alcalde en Manta. Y a él, la Delegación Provincial Electoral de Manabí le dijo que no a uno de sus anuncios de campaña. Así de simple. Y el centro de toda la disputa legal se reduce a dos palabras que son importantísimas. Debidamente motivada. O sea, no es solo que le dijeran que no. No. El candidato no solo alegó que la decisión era incorrecta. Lo fundamental de su reclamo fue que no le explicaron el por qué. Y eso, me imagino, no es un simple tecnicismo. Para nada. Es mucho más que un tecnicismo burocrático. La Constitución y la jurisprudencia en Ecuador son muy, muy claras. ¿En qué sentido? En que cada acto del poder público que afecta a los derechos de una persona debe tener un razonamiento explícito. ¿Basado en hechos y en normas, supongo? Exacto. No vale un simple denegado en un formulario. La autoridad tiene la obligación, de verdad, de exponer sus razones. Entonces, lo que me dices es que no es suficiente que la autoridad tenga una razón en su cabeza. No. Tiene que escribirla, comunicarla claramente. Y si no lo hace, su decisión es básicamente nula. Precisamente. Aunque en el fondo quizás tuviera un buen argumento para negar el permiso. Si no lo explica, no vale. Es que la motivación no es un formalismo, es un pilar de la transparencia, del Estado de Derecho. Claro. En este caso, el candidato argumentaba que su anuncio lo que buscaba era aclarar sus propuestas. Algo esencial para que la gente pueda votar de manera informada, ¿no? Totalmente. Y la respuesta que recibió fue, según los documentos, un formulario con una casilla marcada con una X. Nada más. Imagínate la frustración. Estás en medio de una campaña. El tiempo corre. Y la única respuesta que obtienes del poder es una X. Es casi un chiste. Es frustrante. Y claro, el argumento del candidato fue que esa X no solo le afectaba a él. Impidió que los ciudadanos escucharan su mensaje. Exactamente. Conectó su derecho individual con un derecho colectivo. Fíjate, el artículo 115 de la Constitución busca garantizar la equidad en la promoción electoral. Para fomentar el debate público. Justo. Si a un candidato se le bloquea la comunicación sin una razón válida, pues se desequilibra la cancha. Y el Tribunal Contencioso Electoral, al revisar el caso, estuvo de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Concluyó que la decisión de la delegación provincial carecía de fundamentación fáctica. O sea, en palabras sencillas, que no explicaba qué hechos concretos la justificaban. Ni más ni menos. Entendido. El tribunal le dio la razón. Pero, siendo práctica, ¿esto no es solo patear el problema hacia adelante? Es una excelente pregunta. Quiero decir, ¿qué impide que la delegación provincial vuelva a negar el permiso, pero esta vez escribiendo una parrafada un poco más elaborada? ¿Realmente soluciona el problema de fondo? A ver, no le garantiza la aprobación, eso es cierto, pero sí logra dos cosas que son fundamentales. ¿Cuáles? Primero, obliga a la autoridad a sentarse y construir un argumento legal sólido. Ya no puede usar una X. Ahora tiene que trabajar de verdad. Claro, si quiere negar el permiso, tendrá que citar artículos, explicar cómo el anuncio los viola y basarse en pruebas. Eso eleva el estándar y dificulta una decisión arbitraria. Ok, eso tiene sentido. ¿Y lo segundo? Y segundo, sienta un precedente. Le envía un mensaje a todas las delegaciones electorales del país. Un mensaje que dice: estamos vigilando. Estamos vigilando. Hagan su trabajo, pero háganlo bien y con transparencia. Es un refuerzo del control judicial sobre los actos administrativos. Bien, entonces el primer caso se centró en la transparencia y el derecho a la comunicación. El segundo, que también es del Tribunal Electoral, aborda otro ángulo crítico. Sí, otro ángulo de la justicia electoral. La consistencia. La pregunta de fondo es, ¿se aplican las mismas reglas para todos por igual?
Exacto. Este segundo caso es más complejo. Involucra varias organizaciones políticas. El Movimiento Amigo, la Alianza Todos. En Santo Domingo de los Cháchilas. Correcto. Y aquí el que toma la decisión es el Consejo Nacional Electoral, el CNE, la máxima autoridad administrativa. ¿Y qué hizo el CNE? Pues rechazó sus listas de candidatos a prefecto y viceprefecto. La razón oficial: no cumplían con el porcentaje de jóvenes que exige la ley. A primera vista, suena a un caso de las reglas son las reglas. Si no cumples la cuota de jóvenes, estás fuera. ¿Dónde está la controversia? La controversia está en la idea de la seguridad jurídica. A ver, explícame eso. Las organizaciones políticas argumentaron que el CNE estaba siendo inconsistente, que estaba cambiando la interpretación de las reglas a mitad del partido. Ah, Citaron otros casos, otras elecciones, donde el mismo CNE había permitido subsanar errores similares. incluso aceptaron candidaturas fuera de plazo, según leí. Exacto. Entonces su reclamo era, ¿por qué a ellos sí y a nosotros no? Se sintieron perjudicados por un cambio de criterio que no fue comunicado a tiempo. Claro, y eso les impidió reaccionar, buscar otro candidato joven, por ejemplo. Por supuesto. Ya veo. El argumento no es que la regla de la cuota sea mala, sino que la forma de aplicarla fue sorpresiva y desigual. Ese es el punto. Me llamó la atención un detalle en los documentos. Uno de los recurrentes cita una sentencia anterior del propio tribunal. Sí, la 329-2022-TCE. Es un punto clave. Y en esa sentencia, el tribunal había dicho que la organización política tiene la libertad de subsanar un candidato, no que sea una imposición del CNE. Es como si le estuvieran diciendo al CNE: oye, ¿ni siquiera estás siguiendo las órdenes de tu superior jerárquico? Es un argumento muy fuerte. Es el corazón del argumento, sí. Es un desafío directo a la coherencia del órgano electoral. La seguridad jurídica significa que las reglas del juego deben ser claras, estables. Y predecibles para todos los participantes. Justo. Si los jugadores sienten que el árbitro puede cambiar de opinión sobre lo que es una falta a mitad del partido, La confianza en todo el sistema se erosiona. se va al piso. Los recurrentes sintieron que la decisión del CNE fue arbitraria y vulneró su derecho al debido proceso. Y al final, el tribunal les dio la razón y ordenó la inscripción. Así fue. Entonces, si juntamos ambos casos, parece que el Tribunal Contencioso Electoral está actuando como el gran corrector de los órganos administrativos electorales. Es una excelente síntesis. El TCE funciona como el control de calidad del sistema electoral. El CNE y sus delegaciones bajo la lupa. Revisa las decisiones administrativas para garantizar que se respeten los derechos fundamentales: participación, igualdad de condiciones y, como vimos, motivación y seguridad jurídica. Sin ese contrapeso, el riesgo de decisiones arbitrarias sería mucho mayor. Muchísimo mayor. Muy bien. Si en los primeros casos vimos al Estado actuando como árbitro, ahora vamos a verlo en otro rol completamente distinto. El de empresario. Y específicamente, ¿qué pasa cuando una de sus empresas fracasa? Nos metemos de lleno en la liquidación de Hidrosamora EP. Es un cambio de escenario fascinante, ¿eh? Pasamos de los derechos políticos a la cruda realidad de la gestión económica. Totalmente. Hidrosamora fue una empresa pública creada en 2010 para un proyecto hidroeléctrico. Pero algo salió mal. Para 2024 se ordenó su extinción. Lo que tenemos ahora son las reglas de ese cierre. Y son cruciales, porque liquidar una empresa pública no es como bajar la persiana de una tienda, ¿verdad? Para nada. Hay dinero de los contribuyentes, deudas con proveedores, derechos de trabajadores. Es un proceso que exige máxima rigurosidad. Claro. Y lo primero que llama la atención es que una empresa hidroeléctrica suena como algo que debería ser rentable y duradero. Uno pensaría que sí. Las fuentes no detallan por qué quebró, pero el hecho de que exista un manual tan detallado para su liquidación nos dice algo importante. ¿Qué nos dice? Nos dice que el Estado es consciente de que sus aventuras empresariales pueden fallar. Y precisamente porque el dinero es público,
necesita un protocolo estricto para desmantelar el fracaso de la forma más ordenada posible. Intentando recuperar lo máximo y pagando las deudas con justicia. Por eso tenemos este primer reglamento, el de calificación de acreencias. Que en palabras sencillas es el manual para hacer la fila de los que van a cobrar. Me gusta esa analogía. Es como organizar el embarque en un avión que se está evacuando. ¿Quién sube primero al bote salvavidas? Es la analogía perfecta. Y la prelación de créditos, que es el orden de la fila, nos revela las prioridades del Estado. A ver, ¿quiénes van en primera clase? Los primeros en salvarse, los trabajadores con sus sueldos y beneficios. También las costas judiciales. Es una prioridad social muy clara, proteger al eslabón más débil. Luego, digamos, en clase ejecutiva, vienen los acreedores que fueron más precavidos y tenían garantías reales. Como una hipoteca sobre un edificio de la empresa o algo así. Justo. Y al final de todo, ¿quiénes son los que se quedan esperando a ver si queda sitio en el bote? Esos son los acreedores de quinta clase, los llamados quirografarios. Que en tu analogía serían los pasajeros de clase económica del fondo del avión. Exactamente. Son, por lo general, los proveedores de bienes y servicios que confiaron en la palabra de la empresa pública. Pero no exigieron una garantía específica, como una prenda o una hipoteca. Y por eso corren el mayor riesgo de no cobrar o de cobrar solo un porcentaje mínimo de su deuda. Entendido. O sea que si eres un pequeño proveedor, estás al final de la lista. Ahora, si ese es el manual para pagar deudas, el segundo reglamento es para cobrarlas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Con algo llamado ejercicio de la jurisdicción coactiva. El nombre ya suena a superpoder. Y no estás lejos de la realidad. La jurisdicción coactiva es una potestad extraordinaria que la ley le concede únicamente a las entidades del sector público. Únicamente a ellas. Les permite cobrar las deudas que tienen a su favor de una manera expedita y contundente, sin tener que pasar por el largo y a veces tortuoso camino de un juicio ordinario. Espera un momento, ¿me estás diciendo que Hidrosamora, una empresa pública en proceso de cierre, puede actuar casi como un juez y ordenar embargos por su cuenta? Así es. Eso es algo que una empresa privada no podría hacer ni en sus sueños más salvajes, ¿correcto? Correctísimo. Una empresa privada a la que le deben dinero tiene que demandar a su deudor ante un juez, presentar pruebas, esperar una sentencia. Y luego ejecutarla. Un proceso de años a veces. Claro, la empresa pública, a través de la coactiva, se salta gran parte de eso. Emite un título de crédito, que es como su propia sentencia. Y luego una orden de pago inmediato. Y si el deudor no paga, puede ordenar medidas cautelares como el secuestro de bienes o la prohibición de vender un coche o una casa. Eso suena increíblemente eficiente desde el punto de vista del Estado, pero también un poco aterrador para el ciudadano o la empresa que está al otro lado. Lo es. ¿Qué impide que se equivoquen y congelen la cuenta bancaria de alguien por una deuda que ya pagó o que nunca existió? ¿Hay algún tipo de freno para este superpoder? Sí, existen frenos, pero el coche ya va a gran velocidad. ¿Cómo funcionan? El reglamento establece que el deudor puede presentar excepciones, que son un conjunto muy limitado de defensas. Por ejemplo, Puede alegar que la deuda ya fue pagada, que ha prescrito, o que el funcionario que emitió la orden de cobro no tenía competencia para hacerlo. pero ¿la carga de la prueba? Recae fuertemente sobre el deudor. A diferencia de un juicio normal, aquí se parte de la presunción de que la deuda es legítima. Y es el deudor quien tiene que demostrar lo contrario. Y rápido. Exacto. Es un cambio de perspectiva total. El objetivo es claramente proteger el dinero público a toda costa, priorizando la eficiencia en la recuperación de fondos. Por encima de las garantías procesales que tendría un deudor en el ámbito privado. Ese es el balance. Se considera que el interés colectivo de recuperar recursos públicos prevalece. Es una herramienta poderosa, diseñada para evitar que las deudas con el Estado se queden sin cobrar. En una liquidación como la de Hidrosamora es aún más vital. Claro, porque cada centavo que se logra cobrar Es un centavo que estará disponible para pagarle a los acreedores que están en la fila, especialmente a los trabajadores. Entonces, si vamos un paso atrás y miramos el panorama completo, por un lado tenemos al Tribunal Contencioso Electoral actuando como un contrapeso, Frenando el poder de las agencias estatales. para garantizar la equidad en el proceso democrático. Y por otro, vemos al Estado otorgándose a sí mismo poderes extraordinarios, Casi judiciales. para proteger sus intereses financieros cuando uno de sus negocios fracasa. Y esa es la tensión central y perpetua del derecho público.
ilustrada a la perfección con estos dos ejemplos. Es la negociación constante entre la autoridad del Estado y los derechos de los ciudadanos. Exacto. Ya sea el derecho fundamental a la participación política o el derecho a un debido proceso cuando tienes una deuda. La salud de todo el sistema depende de que existan reglas claras. Transparentes y, sobre todo, predecibles. Esa es la palabra clave, predecibles. Para cerrar, dejamos una reflexión para quien nos escucha. Las decisiones del Tribunal Electoral que analizamos son de principios de 2023. Y los reglamentos de Hidro Zamora de finales de 2025. Sin embargo, todos se publican formalmente en el registro oficial en esta misma fecha, 13 de febrero de 2026. Esto plantea una pregunta fundamental sobre los tiempos de la justicia y la administración. ¿Qué impacto tiene en la seguridad jurídica y en la confianza ciudadana que la oficialización de decisiones tan determinantes tarde meses o incluso años en concretarse? ¿Qué sucede en todo ese limbo temporal? Una pregunta que vale la pena pensar.